Bien, muchachos, vamos por la parte número 4. Vamos que no falta tanto, es un tema bastante sencillo. Compartimos pantalla. Seleccionamos, nos habíamos quedado en los ruidos articulares. Ocultar y nos vamos a la diapositiva. Ahí está. Bien, esta fue la última diapositiva que vimos, que habíamos visto la primera, que es las crepitaciones. Ahora vamos con el chasquido. El chasquido, para resumirlo breve, es cuando, por ejemplo, nosotros nos crujimos ese crack, crack. Ese es el ruido que tiene que ver con el chasquido. Un ruido único, obviamente el tono es mucho más alto, más perceptible y no es repetible. O sea, por ejemplo, cuando nosotros crujimos alguna articulación, después es difícil que la podamos volver a hacer al corto tiempo. Tiene que pasar bastante tiempo para poder repetirlo. Se produce solamente en articulaciones que tienen membrana sinovial, porque lo que hacemos en la articulación es producir una presión negativa. Es como una especie de vacío. Al separar la superficie articular, entonces tiene que haber una membrana sinovial, porque lo que hace es que el líquido, al haber presión negativa, se reincorpore rápidamente en las superficies articulares y es el ruido que terminamos escuchando. Bien, un ejemplo de estos crujidos son cuando, por ejemplo, justamente nos crujimos la falange, que es lo más común. Bueno, aunque la cabeza también, pero generalmente donde se escuchan los crujidos, o la mayoría de las personas lo saben hacer en las manos. Bueno, lo que sucede es lo que le estaba diciendo, es separar los huesos horizontalmente o hiperflexionarlos. Esto arrastra una distensión de la membrana sinovial y por lo tanto va a hacer que más espacio, y por lo tanto va a haber más espacio que el líquido sinovial y este se va hacia los polos de la membrana, dejando este fenómeno de vacío en el medio. Este vacío es justamente el que produce este chasquido. En teoría produce daño a largo plazo porque es un trauma que favorece la artrosis, pero no se han hecho estudios específicos con eso. Por eso no es siempre recomendable en ningún momento crujirse los huesos, ni de la columna, no. Si se puede evitar, mucho mejor. Bueno, esto va un poco de contraparte si han escuchado la quiropraxia, que generalmente hace mucho crujir los huesos, pero ya la quiropraxia es una especialidad y sabe dónde se está haciendo. Y en realidad lo que se está haciendo es volver a una relación de la osteocinética, y es decir, que los huesos vuelven a una posición normal para favorecer una postura correcta. En ese caso sí va a ser favorable, pero cuando nosotros crujimos por crujir nomás, es cuando justamente ahí eh, para nada no deja de ser favorable. Otro ruido articular son los roces. Esto sobre todo nos va a servir mucho para cuando hagamos la inspección del tórax y sobre todo hagamos la auscultación. Hay ruidos que, por ejemplo, entre las dos pleuras hacen este tipo de sonido, que es el de roce. Este es el equivalente en las articulaciones del frote de pericardio o del frote pleural, el que les estaba nombrando hace un ratito. Indica que las fascias musculares tienen un proceso inflamatorio. Suena como una lija. Si nosotros hacemos así, no sé, cuando tengo un buen internet por ahí la cámara no me deja de filmar, pero es eso. Cuando estamos haciendo con las manos ahí, ese es el sonido más parecido al roce. Es una situación de mucho cuidado, pues traduce una patología severa, miositis, celulitis o algún proceso bacteriano confuso, en el caso de ese tipo de roces, ¿no? El de las fascias musculares. Se palpa mejor de lo que se escucha y se puede utilizar en el estetoscopio para ponerlo más en evidencia. Ese en el caso de, por ejemplo, el roce pleural. Bien, nos salimos de lo que es ruidos articulares, vámonos a la movilidad articular. Para valorar la movilidad articular y los elementos que la integran a la articulación, lo haremos de forma pasiva y después activa. O sea, le decimos primero al paciente que se mueva, que mueva él. Primero hacemos que el paciente, nosotros vamos a mover una articulación y eso es la forma pasiva, y después que la mueva él mismo a la articulación y esa es activa, el paciente es el que va a hacer el movimiento. Después en la movilidad pasiva ahí aclara cada una. La movilidad pasiva justamente es la que la realiza el profesional, por lo que el paciente no realiza un esfuerzo. Nos estamos evaluando principalmente estructuras no contráctiles
Y después la movilidad activa es justamente la que sí va a ser, la realiza el paciente sin que el profesional intervenga en absoluto. Ahí evaluamos principalmente estructuras contráctiles y de estabilidad. La amplitud de los movimientos va a depender de la edad, del sexo, de la morfología de las personas, del entrenamiento, si existe o no algún tipo de patología, y justamente es lo que nosotros queremos evaluar, la temperatura ambiente, la hora del día y hasta el estado psíquico va a influir en la movilidad. ¿Sí crees? Por allá. Bien. Entonces tengamos en cuenta que son todos esos factores que van a contribuir al tipo de movimiento. Por ejemplo, las mujeres, en el caso del sexo, son más hiperlaxas que los hombres, es decir, tienen, no todas, pero en su mayoría, vamos a encontrar que tienen mayor movilidad articular. Eso no es algo patológico, ¿no? Sigue siendo en la fisiología de la mujer. La edad de las personas jóvenes, nosotros tenemos más movilidad articular y a medida que nos vamos envejeciendo, justamente por los tejidos periarticulares que van a ir sufriendo modificaciones propias del tejido, van a hacer que este movimiento sea más limitado, es decir, se pierde movilidad articular. Bueno, obviamente una persona obesa, o también podemos ir al otro extremo, personas muy entrenadas donde eh, el sistema muscular lo tengan bastante desarrollado, van a ver que disminuye la movilidad articular. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Va a parecer algo muy tonto, pero que hay un bíceps, no sé si ahí me van a poder ver con la cámara, un bíceps bastante desarrollado, el trofismo del bíceps me va a disminuir, por ejemplo, el rango articular del codo en la flexión, sobre todo si se está contrayendo, ¿no? A una persona que tiene menos bíceps va a tener o por lo menos anatómicamente le va a dejar tener mayor rango. Una persona obesa pasaría lo mismo, pero en ser la hipertrofia muscular va a ser por el tejido adiposo. Bueno, obviamente patologías, podemos nombrar muchísimo. Contractura severa o acortamientos severos nos van a modificar un montón la movilidad articular. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar pilas para poder evaluarlo. ¿Cuál es el resultado del examen de la movilidad? Bueno, podemos evaluar límites normales, que son los fisiológicos y los anatómicos, y los límites patológicos, que podemos encontrar en el bloqueo articular, es un límite patológico, y la rigidez articular. Vamos primero con los patológicos. Bueno, el fisiológico, para hablar primero de los normales porque no va a estar detallado, fisiológico es cuando el ángulo máximo que realizamos de manera activa. Y el anatómico es el ángulo máximo que realizamos de manera pasiva. O sea, en otras palabras, el límite normal fisiológico es cuando lo hace de la manera activa. O sea, por ejemplo, en ese caso que yo le dije del bíceps, yo trato de hacer, por ejemplo, el rango movilidad del codo. Y como yo estoy activando el bíceps para poder hacer este aumento del tamaño, voy a tener un límite fisiológico. O sea, el mismo bíceps es el que no me deja seguir con mi trayecto del rango movilar. Ahora, si yo lo hago esto de forma pasiva, es decir, que mi bíceps no va a contraerse, yo puedo llegar a ganar un poco más de rango de movilidad. Y ese es el límite anatómico. Porque hasta donde llego es porque la anatomía de mi codo no va a dejar que siga, me va a hacer ese límite anatómico, no va a dejar que siga con mi rango de movilidad. Eso es una generalidad para que lo tengamos en cuenta. Entonces, los límites fisiológicos generalmente son los límites de los tejidos blandos y los límites anatómicos son de superficies articulares. Y los límites patológicos, como dijimos, tenemos el bloqueo articular, que es el que impide el movimiento, lo bloquea. Generalmente podemos encontrar acá lo que son cuerpos extraños, o como también lo llaman los traumatólogos, las ratas articulares. Estas ratas articulares o estos cuerpos extraños pueden ser diferentes cosas, por ejemplo, la calcificación de los tendones, clavos, no es porque haya un clavo de la nada, sino por ejemplo en una cirugía donde tenga que una fractura de un hueso, tengan que poner clavos o tornillos para poder fijar los trazos, los fragmentos de la fractura. Algunos quedan cerca de la superficie articular, no debería pasar, pero queda y eso puede llegar a limitar mi movimiento.
Bien, material osteotendinoso de las fracturas, también bueno, eso es lo que decía, que se denominan ratas articulares. Limitan el movimiento tanto activa como pasivamente, porque acá ya no va a tener que ver si hay, si son un límite de las partes blandas o si es un límite de la superficie articular, no, acá es un cuerpo extraño que se está metiendo en esta superficie articular y por ende no la deja desplazarse con normalidad. Bien, vamos a dejar hasta ahí y seguimos en la próxima entrega, en la quinta entrega. Y nos vemos en la quinta entrega.